Dice la Biblia en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime. Es que el mundo sufre, el mundo padece, y no hay antídoto para resolver los problemas. Se crean más cárceles, pensando que creando cárceles, que habiendo más reclutamiento de policías, que comprando más armas, que creando más centros penitenciarios se va a resolver, que modernizando la educación se han levantado métodos modernos de educación sin Dios, porque han quitado a Dios de la educación, han quitado a Dios de la enseñanza, han quitado a Dios del currículo, han quitado a Dios de la escuela, han quitado a Dios de sus corazones, y sin Dios nada podemos hacer. Por eso el mundo está como está, por eso el mundo gime. Hay un montón de doctores en diversas materias, un montón de gente que estudia diversas carreras, pero no pueden resolver los problemas. Hay centros de investigación especializados, pero no pueden resolver el problema del mundo. La tierra va de mal en peor. Entonces Dios ha venido, Dios está aquí buscando una descendencia, buscando hombres y mujeres que le sirvan a Dios, porque lo único que puede transformar el mundo y cambiar la historia, ¿sabe cuál es? Es esta palabra poderosa. Esta palabra poderosa. El año 2000 yo entré a la cárcel como agente pastoral, y recuerdo que yo llegué el día que me paré por primera vez, me dieron mi carné, el penal de Castro, el año 2000. En la puerta lloraba, derramaba mis lágrimas, porque tenía el privilegio de entrar a una cárcel. Antes lloraba de miedo, pero ahora lloraba sintiendo el poder. Cargado mi Biblia, me habían designado como agente pastoral en el penal de máxima seguridad. Me había enterado que ahí estaban mis compañeros de la universidad y mis maestros que me enseñaron. Entré a la cárcel, encontré a dos hermanos. Recuerdo que fuimos al templo que había, y Dios comenzó cada domingo a hacer una obra grande, pero yo le dije: no, tenemos que hacer los cultos en la rotonda. Consigan un parlante. Nos alquilamos un parlante así grande, y entonces apuntamos el parlante en cada pabellón, cada domingo, cada pabellón. Íbamos declarando la palabra, íbamos mostrando, y yo les decía a ellos: la historia demostrado, porque ese es el lenguaje de ellos. Dicen: la historia demostrará quién tiene la razón. Y yo, levantando la Biblia, le decía: la historia ha demostrado que no es con ninguna corriente política, no es ni Washington ni Moscú, ninguno de esas naciones, es solo con el poder del Evangelio de Jesucristo. Dios hizo una obra grande en ese lugar. Yo vi restaurar, hermano, hombres que al final del culto miraba a hombres llorando en el barrote, agarrados en el barrote, y por vergüenza no bajaban, pero al final me llamaban y subí hasta su celda. Y ahí en su celda me decían: ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Cristo que usted predica? Usted tiene que arrepentirse de su pecado y doblar su rodilla aquí. Y hacíamos ahí la oración del penitente, y cómo Dios iba salvando las almas. La psicología surgió en la historia, ¿sabe para qué? Para desviar la dirección hacia Dios, para decirle al mundo que ha surgido una ciencia que estudia la personalidad del hombre, y que esa ciencia tiene la llave para resolver los problemas del mundo. Yo sé que esto es chocante de repente a algunos, pero tengo que decirlo, eso fue así. Entonces mucha gente dejó a Dios y busca la solución en la psicología, pero en una psicología sin Dios. Porque puede haber
un estudio de la personalidad, pero con Dios, estudiando el carácter de Dios, dirigiendo al hombre hacia Dios, sí se puede aplicar. Pero la psicología atea, enemiga de Dios, desvió la mirada del cielo y miró a la tierra. La ciencia ha aumentado, pero la ciencia no ha podido resolver los problemas del mundo. Entonces Dios está buscando una descendencia. Dios está buscando esta noche predicadores, evangelistas, profetas, maestros. Cuando alaban el nombre de Dios. Y aquí están esos hombres y esas mujeres. Es que cuando llegue el avivamiento, cuando llegue el poder de Dios, cuando llega la palabra, transforma la sociedad, cambia la historia. Solo el poder del evangelio podrá hacer eso, hermano. No hay otro método en el mundo, solo la predicación de la palabra. La tierra gime, amados hermanos, la tierra sufre. Por eso cuando el Señor empezó su ministerio, dice que dejando Nazaret, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo y haber sido lleno del poder, el Espíritu Santo lo sacó de Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Cuando viene el poder de Dios, cuando cae la unción de Dios, hermano, el Espíritu Santo ya no nos deja tranquilo, nos levanta, nos saca, nos lleva. No podemos estar con la boca cerrada. Ya no podemos dormir demasiado. Ya nos quita el sueño. Nos pone carga por la obra. Ya no nos importa el dinero para nosotros. Ya no nos importa los cargos. Porque hay gente que está buscando cargo. Con cargo no vas a entrar al cielo. Otros están buscando honra. Otros quieren sobresalir más que otros para decir que yo soy más que tú. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sirvamos con amor, con integridad. Cuando cae el poder y levanta hombres, ¿a dónde los lleva? Los lleva, ¿sabe a dónde? A lugares donde hay droga, donde está la gente perdida. Ahí lleva el Señor a esos hombres. En 1905 cayó el poder en una iglesia, pero llenó el poder a un hombre de raza negra. Lo llenó del poder, lo llenó de la unción, y los negros no podían predicar en las iglesias donde habían blancos porque había racismo. Un negro no podía predicar en un templo de blancos. 1905 en Norteamérica. Pero cuando cayó el poder, hermano, cuando cayó el poder, rompió la barrera, rompió las cadenas, rompió la religión. Lo llevó a predicar donde estaban los drogadictos. Y luego lo llevó el Espíritu Santo a una calle llamada la calle Azusa, donde levantó aquel templo. En ese tiempo nace las asambleas de Dios, 1905 en la historia. Los cultos empezaban a 1 hora, pero no había término de hora. Eso es cuando llegue el avivamiento. Cuando llegue el avivamiento, ya no va a haber horario. Yo sé que esto va a romper el esquema de algunos, pero ya no hay horario. Esa calle Azusa fue famosa porque esa calle Azusa iban la gente blanca. El pastor era de raza negra, pero ya no había prejuicios, ya no había complejos, porque cuando llega el poder ya no hay complejos, ya no hay prejuicios. La gente salía a las calles. Habían tiempos de oración en el templo. Los pastores estaban desde muy mañana, desde la 4ª vigilia. Cristo oraba desde la 4ª vigilia. Aún siendo oscuro, el Espíritu levantaba y se iba al monte a orar. Y
oraba toda la mañana. Había noches enteras que él oraba. Por eso que tenía ese fuego. ¿De dónde brotaba ese fuego? De la rodilla. Había una llama encendida que no se apagaba. Mientras otros estaban durmiendo, mientras otros estaban comiendo, estaban bebiendo, mientras otros estaban contando plata, el dinero, él estaba llenando su alma del poder de Dios. Mientras hay hombres que están buscando otra cosa, están contando dinero, están comiendo, hay otros que están velando en la noche. Esos son los hombres que el Señor lo está marcando. Usted sabe que Dios marca. Hay hombres marcados ya. Y en esta noche quiere marcar a los que gimen, a los que aman, los que quieren servir. No aquellos que están buscando la gloria terrenal, porque hay otros que están buscando gloria terrenal. Eso es basura. Eso no sirve. Tenemos que morir a las ambiciones humanas, a las ambiciones terrenales. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso que el Señor lo llevó a Jesús, capítulo 4 de Mateo. Dejando Nazaret, el Espíritu Santo no lo dejaba tranquilo, lo sacó de Nazaret y lo llevó a Capernaum, ciudad marítima. Las ciudades junto al mar son ciudades pecaminosas, llenas de pecado. Y ahí lo llevó el Espíritu Santo para escribir la historia. Pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Porque el Evangelio es luz. ¿Sabe qué necesita el mundo? Que salgan hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de su palabra. Prendió la luz cuando llegó el Evangelio. Cambió este puerto donde llega el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a un joven, lo transforma. Cuando llega a un hogar, lo cambia. Cuando llega a una nación, cambia. Cuando llega a un país, cambia. Cuando llega a la escuela, cambia. Preparemos nuestra descendencia. Noé preparó la casa. Noé preparó el arca para que se salvase su familia. Noé instruyó a sus hijos. Noé los preparó. Tenemos que seguir el camino de Noé, porque Dios está buscando una descendencia que le sirva a Dios. Hubieron hombres piadosos que prepararon su casa, prepararon el camino, prepararon el corazón de estos misioneros. Y tenemos que preparar corazones misioneros en esos niños, en esos jóvenes. Tenemos que enseñarles con amor también, con paciencia, con dedicación, porque la palabra no regresa atrás vacía. Yo le dije a Dios, es que Dios me ha hablado, me ha dicho esto, y me ha dicho esto, y me ha dicho esto, que si yo hago eso, Él se va a agradar de mí. Y entonces la fuerza y la pasión para buscarlo, para alcanzar esa presencia de Dios, para ordenar el camino, para dejar la hipocresía, para dejar el pecado, para dejar la inmoralidad, para dejar la mentira, para dejar el engaño y decirle: Señor, aviva tu obra en mi corazón. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de misericordia, y Dios está buscando hombres que vayan a restaurar la ruina del pecado. Que toda la creación gime. Es que el mundo sufre, el mundo padece, y no hay antídoto para resolver los problemas. Se crean más cárceles, pensando que creando cárceles, que habiendo más reclutamiento de policías, que comprando más armas, que creando más centros penitenciarios, se va a resolver, que modernizando la educación
Se han levantado métodos modernos de educación sin Dios, porque han quitado a Dios de la educación, han quitado a Dios de la enseñanza, han quitado a Dios del currículo, han quitado a Dios de la escuela, han quitado a Dios de sus corazones, y sin Dios nada podemos hacer. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo gime. Hay un montón de doctores en diversas materias, un montón de gente que estudia diversas carreras, pero no pueden resolver los problemas. Hay centros de investigación especializados, pero no pueden resolver el problema del mundo. La tierra va de mal en peor. Entonces Dios ha venido, Dios está aquí buscando una descendencia, buscando hombres y mujeres que le sirvan a Dios, porque lo único que puede transformar el mundo y cambiar la historia, ¿sabe cuál es? Es esta palabra poderosa. Esta palabra poderosa. El año 2000 yo entré a la cárcel como agente pastoral, y recuerdo que yo llegué, el día que me paré por primera vez, me dieron mi carné, el penal de Castro, el año 2000. En la puerta lloraba, derramaba mis lágrimas, porque tenía el privilegio de entrar a una cárcel. Antes lloraba de miedo, pero ahora lloraba sintiendo el poder. Cargado mi Biblia, me habían designado como agente pastoral en el penal de máxima seguridad. Me había enterado que ahí estaban mis compañeros de la universidad y mis maestros que me enseñaron. Entré a la cárcel. Encontré a dos hermanos. Recuerdo que fuimos al templo que había, y Dios comenzó cada domingo a hacer una obra grande. Pero yo le dije: no, tenemos que hacer los cultos en la rotonda. Consigan un parlante. Nos alquilamos un parlante así grande, y entonces apuntamos el parlante en cada pabellón. Cada domingo, cada pabellón, íbamos declarando la palabra, íbamos mostrando. Y yo les decía a ellos: la historia demostrado, porque ese es el lenguaje de ellos. Dicen: la historia demostrará quién tiene la razón. Y yo, levantando la Biblia, le decía: la historia demostrado que no es con ninguna corriente política, no es ni Washington ni Moscú, ninguno de esas naciones. Es solo con el poder del Evangelio de Jesucristo. Dios hizo una obra grande en ese lugar. Yo vi restaurar, hermano, hombres que al final del culto miraba a hombres llorando en el barrote, agarrados en el barrote, y por vergüenza no bajaban, pero al final me llamaban y subí hasta su celda. Y ahí en su celda me decían: ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Cristo que usted predica? Usted tiene que arrepentirse de su pecado y doblar su rodilla aquí. Y hacíamos ahí la oración del penitente. Y cómo Dios iba salvando las almas. La psicología surgió en la historia. ¿Sabe para qué? Para desviar la dirección hacia Dios. Para decirle al mundo que ha surgido una ciencia que estudia la personalidad del hombre, y que esa ciencia tiene la llave para resolver los problemas del mundo. Yo sé que esto es chocante de repente a algunos, pero tengo que decirlo, eso fue así. Entonces mucha gente dejó a Dios y busca la solución en la psicología, pero en una psicología sin Dios. Porque puede haber un estudio de la personalidad, pero con Dios, estudiando el carácter de Dios, dirigiendo al hombre hacia Dios, sí se puede aplicar. Pero la psicología atea, enemiga de Dios, desvió la mirada del cielo y miró a la tierra. La ciencia ha aumentado, pero la ciencia no ha podido resolver los problemas del mundo. Entonces Dios está buscando una descendencia.
Dios está buscando esta noche predicadores, evangelistas, profetas, maestros. Cuando alaban el nombre de Dios. Y aquí están esos hombres y esas mujeres. Es que cuando llegue el avivamiento, cuando llegue el poder de Dios, cuando llega la palabra, transforma la sociedad, cambia la historia. Solo el poder del evangelio podrá hacer eso, hermano. No hay otro método en el mundo. Solo la predicación de la palabra. La tierra gime, amados hermanos. La tierra sufre. Por eso cuando el Señor empezó su ministerio, dice que dejando Nazaret, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo y haber sido lleno del poder, el Espíritu Santo lo sacó de Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Cuando viene el poder de Dios, cuando cae la unción de Dios, hermano, el Espíritu Santo ya no nos deja tranquilo, nos levanta, nos saca, nos lleva. No podemos estar con la boca cerrada. Ya no podemos dormir demasiado. Ya nos quita el sueño. Nos pone carga por la obra. Ya no nos importa el dinero para nosotros. Ya no nos importa los cargos. Porque hay gente que está buscando cargo. Con cargo no vas a entrar al cielo. Otros están buscando honra. Otros quieren sobresalir más que otros para decir que yo soy más que tú. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sirvamos con amor, con integridad. Cuando cae el poder y levanta hombres, ¿a dónde los lleva? Los lleva, ¿sabe a dónde? A lugares donde hay droga, donde está la gente perdida. Ahí lleva el Señor a esos hombres. En 1905 cayó el poder en una iglesia, pero llenó el poder a un hombre de raza negra. Lo llenó del poder, lo llenó de la unción, y los negros no podían predicar en las iglesias donde habían blancos porque había racismo. Un negro no podía predicar en un templo de blancos. 1905 en Norteamérica. Pero cuando cayó el poder, hermano, cuando cayó el poder, rompió la barrera, rompió las cadenas, rompió la religión. Lo llevó a predicar donde estaban los drogadictos. Y luego lo llevó el Espíritu Santo a una calle llamada la calle Azusa, donde levantó aquel templo. En ese tiempo nace las asambleas de Dios. 1905 en la historia. Los cultos empezaban a 1 hora, pero no había término de hora. Eso es cuando llegue el avivamiento. Cuando llegue el avivamiento, ya no va a haber horario. Yo sé que esto va a romper el esquema de algunos, pero ya no hay horario. Esa calle Azusa fue famosa porque esa calle Azusa iban la gente blanca. El pastor era de raza negra, pero ya no había prejuicios, ya no había complejos, porque cuando llega el poder ya no hay complejos, ya no hay prejuicios. La gente salía a las calles. Habían tiempos de oración en el templo. Los pastores estaban desde muy mañana, desde la 4ª vigilia. Cristo oraba desde la 4ª vigilia. Aún siendo oscuro, el Espíritu lo levantaba y se iba al monte a orar. Y oraba toda la mañana. Había noches enteras que él oraba. Por eso que tenía ese fuego. ¿De dónde brotaba ese fuego? De las rodillas. Había una llama encendida que no se apagaba. Mientras otros estaban durmiendo, mientras otros estaban comiendo, estaban bebiendo, mientras otros estaban contando plata, el dinero, él estaba llenando su alma del poder de Dios. Mientras hay hombres que están buscando otra cosa, están contando dinero, están comiendo, hay otros que están velando en la noche. Esos son los hombres que el Señor lo está marcando. Usted sabe que Dios marca. Hay hombres marcados ya, y en esta noche quiere marcar
dar a los que gimen, a los que aman, los que quieren servir. No aquellos que están buscando la gloria terrenal, porque hay otros que están buscando gloria terrenal. Eso es basura. Eso no sirve. Tenemos que morir a las ambiciones humanas, a las ambiciones terrenales. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso que el Señor lo llevó a Jesús, capítulo 4 de Mateo. Dejando Nazaret, el Espíritu Santo no lo dejaba tranquilo, lo sacó de Nazaret y lo llevó a Capernaum, ciudad marítima. Las ciudades junto al mar son ciudades pecaminosas, llenas de pecado. Y ahí lo llevó el Espíritu Santo para escribir la historia. Pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Porque el Evangelio es luz. ¿Sabe qué necesita el mundo? Que salgan hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de su palabra. Prendió la luz cuando llegó el Evangelio. Cambió este puerto donde llega el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a un joven, lo transforma. Cuando llega a un hogar, lo cambia. Cuando llega a una nación, cambia. Cuando llega a un país, cambia. Cuando llega a la escuela, cambia. Preparemos nuestra descendencia. Noé preparó la casa. Noé preparó el arca para que se salvase su familia. Noé instruyó a sus hijos. Noé los preparó. Tenemos que seguir el camino de Noé, porque Dios está buscando una descendencia que le sirva a Dios. Hubieron hombres piadosos que prepararon su casa, prepararon el camino, prepararon el corazón de estos misioneros. Y tenemos que preparar corazones misioneros en esos niños, en esos jóvenes. Tenemos que enseñarles con amor también, con paciencia, con dedicación, porque la palabra no regresa atrás vacía. Es que el mundo sufre, el mundo padece y no hay antídoto para resolver los problemas. Se crean más cárceles, pensando que creando cárceles, que habiendo más reclutamiento de policías, que comprando más armas, que creando más centros penitenciarios, se va a resolver. Que modernizando la educación se han levantado métodos modernos de educación sin Dios, porque han quitado a Dios de la educación, han quitado a Dios de la enseñanza, han quitado a Dios del currículo, han quitado a Dios de la escuela, han quitado a Dios de sus corazones, y sin Dios nada podemos hacer. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo gime. Hay un montón de doctores en diversas materias, un montón de gente que estudia diversas carreras, pero no pueden resolver los problemas. Hay centros de investigación especializados, pero no pueden resolver el problema del mundo. La tierra va de mal en peor. Entonces Dios ha venido, Dios está aquí buscando una descendencia, buscando hombres y mujeres que le sirvan a Dios, porque lo único que puede transformar el mundo y cambiar la historia, ¿sabe cuál es? Es esta palabra poderosa. Esta palabra poderosa. El año 2000 yo entré a la cárcel como agente pastoral, y recuerdo que yo llegué, el día que me paré por primera vez, me dieron mi carné, el penal de Castro, el año 2000. En la puerta lloraba, derramaba mis lágrimas, porque tenía el privilegio de entrar a una cárcel. Antes lloraba de miedo, pero ahora lloraba sintiendo el poder. Cargado mi Biblia,
Me habían designado como agente pastoral en el penal de máxima seguridad. Me había enterado que ahí estaban mis compañeros de la universidad y mis maestros que me enseñaron. Entré a la cárcel. Encontré a dos hermanos. Recuerdo que fuimos al templo que había. Y Dios comenzó cada domingo a hacer una obra grande. Pero yo le dije, no, tenemos que hacer los cultos en la rotonda. Consigan un parlante. Nos alquilamos un parlante así grande. Y entonces apuntamos el parlante en cada pabellón. Cada domingo, cada pabellón. Íbamos declarando la palabra. Íbamos mostrando. Y yo les decía a ellos la historia demostrado. Porque ese es el lenguaje de ellos. Dicen, la historia demostrará quién tiene la razón. Y yo levantando la Biblia le decía, la historia demostrado. Que no es con ninguna corriente política. No es ni Washington ni Moscú. Ninguno de esas naciones. Es solo con el poder del Evangelio de Jesucristo. Dios hizo una obra grande en ese lugar. Yo vi restaurar, hermano, hombres que al final del culto miraba a hombres llorando en el barrote, agarrados en el barrote, y por vergüenza no bajaban, pero al final me llamaban y subí hasta su celda. Y ahí en su celda me decían, ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Cristo que usted predica? Usted tiene que arrepentirse de su pecado y doblar su rodilla. Esta noche, predicadores, evangelistas, profetas, maestros, cuando alaban el nombre de Dios. Y aquí están esos hombres y esas mujeres. Es que cuando llegue el avivamiento, cuando llegue el poder de Dios, cuando llega la palabra, transforma la sociedad, cambia la historia. Solo el poder del Evangelio podrá hacer eso, hermano. No hay otro método en el mundo. Solo la predicación de la palabra. La tierra gime, amados hermanos. La tierra sufre. Por eso cuando el Señor empezó su ministerio, dice que dejando Nazaret, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo y haber sido lleno del poder, el Espíritu Santo lo sacó de Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Cuando viene el poder de Dios, cuando cae la unción de Dios, hermano, el Espíritu Santo ya no nos deja tranquilo, nos levanta, nos saca, nos lleva. No podemos estar con la boca cerrada. Ya no podemos dormir demasiado. Ya nos quita el sueño. Nos pone carga por la obra. Ya no nos importa el dinero para nosotros. Ya no nos importa los cargos. Porque hay gente que está buscando cargo. Con cargo no vas a entrar al cielo. Otros están buscando honra. Otros quieren sobresalir más que otros para decir que yo soy más que tú. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sirvamos con amor, con integridad. Cuando cae el poder y levanta hombres, ¿a dónde los lleva? Los lleva, ¿sabe a dónde? A lugares donde hay droga, donde está la gente perdida. Ahí lleva el Señor a esos hombres. En 1905 cayó el poder en una iglesia, pero llenó el poder a un hombre de raza negra. Lo llenó del poder, lo llenó de la unción, y los negros no podían predicar en las iglesias donde habían blancos porque había racismo. Un negro no podía predicar en un templo de blancos. 1905 en Norteamérica. Pero cuando cayó el poder, hermano, cuando cayó el poder, rompió la barrera, rompió las cadenas, rompió la religión. Lo llevó a predicar donde estaban los drogadictos. Y luego lo llevó el Espíritu Santo a una calle llamada la calle Azusa.
donde levantó aquel templo. En ese tiempo nace las Asambleas de Dios, 1905 en la historia. Los cultos empezaban a 1 hora, pero no había término de hora. Eso es cuando llegue el avivamiento. Cuando llegue el avivamiento, ya no va a haber horario. Yo sé que esto va a romper el esquema de algunos, pero ya no hay horario. Esa calle Azusa fue famosa porque esa calle Azusa iban la gente blanca, el pastor era de raza negra, pero ya no había prejuicios, ya no había complejos, porque cuando llega el poder ya no hay complejos, ya no hay prejuicios. La gente salía a las calles, habían tiempos de oración en el templo. Los pastores estaban desde muy mañana, desde la 4ª vigilia. Cristo oraba desde la 4ª vigilia. Aún siendo oscuro, el Espíritu lo levantaba y se iba al monte a orar. Y oraba toda la mañana. Había noches enteras que él oraba. Por eso que tenía ese fuego. ¿De dónde brotaba ese fuego? De las rodillas. Había una llama encendida que no se apagaba mientras otros estaban durmiendo, mientras otros estaban comiendo, estaban bebiendo, mientras otros estaban contando plata, el dinero. Él estaba llenando su alma del poder de Dios. Mientras hay hombres que están buscando otra cosa, están contando dinero, están comiendo, hay otros que están velando en la noche. Esos son los hombres que el Señor lo está marcando. Usted sabe que Dios marca. Hay hombres marcados ya, y en esta noche quiere marcar a los que gimen, a los que aman, los que quieren servir. No aquellos que están buscando la gloria terrenal, porque hay otros que están buscando gloria terrenal. Eso es basura. Eso no sirve. Tenemos que morir a las ambiciones humanas, a las ambiciones terrenales. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso que el Señor lo llevó a Jesús, capítulo 4 de Mateo. Dejando Nazaret, el Espíritu Santo no lo dejaba tranquilo, lo sacó de Nazaret y lo llevó a Capernaum, ciudad marítima. Las ciudades junto al mar son ciudades pecaminosas, llenas de pecado. Y ahí lo llevó el Espíritu Santo para escribir la historia. Pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, porque el Evangelio es luz. ¿Sabe qué necesita el mundo? Que salgan hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de su palabra. Prendió la luz cuando llegó el Evangelio. Cambió este puerto donde llega el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a un joven, lo transforma. Cuando llega a un hogar, lo cambia. Cuando llega a una nación, cambia. Cuando llega a un país, cambia. Cuando llega a la escuela, cambia. Preparemos nuestra descendencia. Noé preparó la casa, Noé preparó el arca para que se salvase su familia. Noé instruyó a sus hijos, Noé los preparó. Tenemos que seguir el camino de Noé, porque Dios está buscando una descendencia que le sirva a Dios. Hubieron hombres piadosos que prepararon su casa, prepararon el camino, prepararon el corazón de estos misioneros. Y tenemos que preparar corazones misioneros en esos niños, en esos jóvenes. Tenemos que enseñarles con amor también, con paciencia, con dedicación, porque la palabra no regresa atrás vacía. Dice la Biblia en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime. Es que el mundo sufre, el mundo padece, y no hay antídoto para resolver los problemas. Se crean más cárceles, pensando que creando cárceles, que habiendo más reclutamiento de policías, que comprando más armas.
que creando más centros penitenciarios se va a resolver, que modernizando la educación se han levantado métodos modernos de educación sin Dios, porque han quitado a Dios de la educación, han quitado a Dios de la enseñanza, han quitado a Dios del currículo, han quitado a Dios de la escuela, han quitado a Dios de sus corazones, y sin Dios nada podemos hacer. Por eso el mundo está como está, por eso el mundo gime. Hay un montón de doctores en diversas materias, un montón de gente que estudia diversas carreras, pero no pueden resolver los problemas. Hay centros de investigación especializados, pero no pueden resolver el problema del mundo. La tierra va de mal en peor. Entonces Dios ha venido, Dios está aquí buscando una descendencia, buscando hombres y mujeres que le sirvan a Dios, porque lo único que puede transformar el mundo y cambiar la historia, ¿sabe cuál es? Es esta palabra poderosa. Esta palabra poderosa. El año 2000 yo entré a la cárcel como agente pastoral, y recuerdo que yo llegué, el día que me paré por primera vez, me dieron mi carné, el penal de Castro, el año 2000. En la puerta lloraba, derramaba mis lágrimas, porque tenía el privilegio de entrar a una cárcel. Antes lloraba de miedo, pero ahora lloraba sintiendo el poder. Cargado mi Biblia, me habían designado como agente pastoral en el penal de máxima seguridad. Me había enterado que ahí estaban mis compañeros de la universidad y mis maestros que me enseñaron. Entré a la cárcel. Encontré a dos hermanos. Recuerdo que fuimos al templo que había, y Dios comenzó cada domingo a hacer una obra grande. Pero yo le dije: no, tenemos que hacer los cultos en la rotonda. Consigan un parlante. Nos alquilamos un parlante así grande, y entonces apuntamos el parlante en cada pabellón. Cada domingo, cada pabellón, íbamos declarando la palabra, íbamos mostrando. Y yo les decía a ellos: la historia demostrado, porque ese es el lenguaje de ellos. Dicen: la historia demostrará quién tiene la razón. Y yo, levantando la Biblia, le decía: la historia demostrado que no es con ninguna corriente política, no es ni Washington ni Moscú, ninguno de esas naciones. Es solo con el poder del Evangelio de Jesucristo. Dios hizo una obra grande en ese lugar. Yo vi restaurar, hermano, hombres que al final del culto miraba a hombres llorando en el barrote, agarrados en el barrote, y por vergüenza no bajaban, pero al final me llamaban y subí hasta su celda. Y ahí en su celda me decían: ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Cristo que usted predica? Usted tiene que arrepentirse de su pecado y doblar su rodilla aquí. Y hacíamos ahí la oración del penitente. Y cómo Dios iba salvando las almas. La psicología surgió en la historia. ¿Sabe para qué? Para desviar la dirección hacia Dios. Para decirle al mundo que ha surgido una ciencia que estudia la personalidad del hombre, y que esa ciencia tiene la llave para resolver los problemas del mundo. Yo sé que esto es chocante de repente a algunos, pero tengo que decirlo, eso fue así. Entonces mucha gente dejó a Dios y busca la solución en la psicología, pero en una psicología sin Dios. Porque puede haber un estudio de la personalidad, pero con Dios, estudiando el carácter de Dios, dirigiendo al hombre hacia Dios, sí se puede aplicar. Pero la psicología atea, enemiga de Dios, desvió la mirada del cielo y miró a la tierra. La ciencia ha aumentado,
pero la ciencia no ha podido resolver los problemas del mundo. Entonces Dios está buscando una descendencia. Dios está buscando esta noche predicadores, evangelistas, profetas, maestros. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y aquí están esos hombres y esas mujeres. Es que cuando llegue el avivamiento, cuando llegue el poder de Dios, cuando llega la palabra, transforma la sociedad, cambia la historia. Solo el poder del evangelio podrá hacer eso, hermano. No hay otro método en el mundo. Solo la predicación de la palabra. La tierra gime, amados hermanos. La tierra sufre. Por eso cuando el Señor empezó su ministerio, dice que dejando Nazaret, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo y haber sido lleno del poder, el Espíritu Santo lo sacó de Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Cuando viene el poder de Dios, cuando cae la unción de Dios, hermano, el Espíritu Santo ya no nos deja tranquilo, nos levanta, nos saca, nos lleva. No podemos estar con la boca cerrada. Ya no podemos dormir demasiado. Ya nos quita el sueño. Nos pone carga por la obra. Ya no nos importa el dinero para nosotros. Ya no nos importa los cargos. Porque hay gente que está buscando cargo. Con cargo no vas a entrar al cielo. Otros están buscando honra. Otros quieren sobresalir más que otros para decir que yo soy más que tú. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sirvamos con amor, con integridad. Cuando cae el poder y levanta hombres, ¿a dónde los lleva? Los lleva, ¿sabe a dónde? A lugares donde hay droga, donde está la gente perdida. Ahí lleva el Señor a esos hombres. En 1905 cayó el poder en una iglesia, pero llenó el poder a un hombre de raza negra. Lo llenó del poder, lo llenó de la unción, y los negros no podían predicar en las iglesias donde habían blancos porque había racismo. Un negro no podía predicar en un templo de blancos. 1905 en Norteamérica. Pero cuando cayó el poder, hermano, cuando cayó el poder, rompió la barrera, rompió las cadenas, rompió la religión. Lo llevó a predicar donde estaban los drogadictos. Y luego lo llevó el Espíritu Santo a una calle llamada la calle Azusa, donde levantó aquel templo. En ese tiempo nace las asambleas de Dios, 1905 en la historia. Los cultos empezaban a 1 hora, pero no había término de hora. Eso es cuando llegue el avivamiento. Cuando llegue el avivamiento, ya no va a haber horario. Yo sé que esto va a romper el esquema de algunos, pero ya no hay horario. Esa calle Azusa fue famosa porque esa calle Azusa iban la gente blanca. El pastor era de raza negra, pero ya no había prejuicios, ya no había complejos, porque cuando llega el poder ya no hay complejos, ya no hay prejuicios. La gente salía a las calles. Habían tiempos de oración en el templo. Los pastores estaban desde muy mañana, desde la 4ª vigilia. Cristo oraba desde la 4ª vigilia. Aún siendo oscuro, el Espíritu lo levantaba y se iba al monte a orar. Y oraba toda la mañana. Había noches enteras que él oraba. Por eso que tenía ese fuego. ¿De dónde brotaba ese fuego? De las rodillas. Había una llama encendida que no se apagaba. Mientras otros estaban durmiendo, mientras otros estaban comiendo, estaban bebiendo, mientras otros estaban contando plata, el dinero, él estaba llenando su alma del poder de Dios. Mientras hay hombres que están buscando otra cosa, están contando dinero, están comiendo. Hay otros
que están velando en la noche. Esos son los hombres que el Señor lo está marcando. Usted sabe que Dios marca. Hay hombres marcados ya. Y en esta noche quiere marcar a los que gimen, a los que aman, los que quieren servir. No aquellos que están buscando la gloria terrenal, porque hay otros que están buscando gloria terrenal. Eso es basura. Eso no sirve. Tenemos que morir a las ambiciones humanas, a las ambiciones terrenales. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso que el Señor lo llevó a Jesús, capítulo 4 de Mateo. Dejando Nazaret, el Espíritu Santo no lo dejaba tranquilo, lo sacó de Nazaret y lo llevó a Capernaum, ciudad marítima. Las ciudades junto al mar son ciudades pecaminosas, llenas de pecado. Y ahí lo llevó el Espíritu Santo para escribir la historia. Pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Porque el Evangelio es luz. ¿Sabe qué necesita el mundo? Que salgan hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de su palabra. Prendió la luz cuando llegó el Evangelio. Cambió este puerto donde llega el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a un joven, lo transforma. Cuando llega a un hogar, lo cambia. Cuando llega a una nación, cambia. Cuando llega a un país, cambia. Cuando llega a la escuela, cambia. Preparemos nuestra descendencia. Noé preparó la casa. Noé preparó el arca para que se salvase su familia. Noé instruyó a sus hijos. Noé los preparó. Tenemos que seguir el camino de Noé, porque Dios está buscando una descendencia que le sirva a Dios. Hubieron hombres piadosos que prepararon su casa, prepararon el camino, prepararon el corazón de estos misioneros. Y tenemos que preparar corazones misioneros en esos niños, en esos jóvenes. Tenemos que enseñarles con amor también, con paciencia, con dedicación, porque la palabra no regresa atrás vacía.